veamos algunas cuestiones de elasticidad. Lo primero, y volvemos a este tema. La elasticidad es un concepto matemático. Lo que me mide es cómo si acciono sobre una variable reacciona a la otra. Entonces, si yo estoy hablando de la elasticidad precio, lo que voy a decir es cómo si yo acciono sobre el precio, ¿qué pasa con la cantidad? Si estoy hablando de la cantidad demandada, entonces ahí voy a hablar de la elasticidad precio de la demanda. Si estoy hablando de cómo reacciona la cantidad ofertada cuando se acciona sobre el precio, voy a hablar de la elasticidad precio de la oferta. Entonces, hay productos que independientemente de que varíe o no el precio, esos productos son rígidos. Es muy difícil que la gente los deje de consumir. Ahí estamos hablando de un concepto inelástico. Por ejemplo, ustedes todos deben tener algún familiar que tiene que tomar algún remedio todos los días. Por ejemplo, el remedio de la presión o el remedio del corazón o si una persona es diabética y demás. Si aumenta el precio del medicamento, ¿la persona lo puede dejar de consumir? No. Entonces, ese producto tiene, ante un aumento del precio, la cantidad no cambia o cambia muy poco. Entonces eso es inelástico, es rígido, no es flexible. Si a mí me gusta comer helado de una determinada categoría de helado, por ejemplo, me gusta comer helado en la veneciana, y el helado en la veneciana valía 10 pesos, y yo me comía todas las semanas 2 helados, y de pronto pasó a valer 50, yo no me voy a comer 2 helados en la veneciana, me voy a comer uno. O no me voy a comer uno por semana, me lo voy a comer cada 15 días. Entonces, ante un cambio en el precio, la cantidad cambió mucho más. Eso es lo que mide la elasticidad, en realidad. Lo que mide es la sensibilidad que muestran los bienes a que ante una variación, en este caso de precios, si mido elasticidad de precios, las cantidades varíen más o menos que proporcionalmente. Entonces, para que veamos este ejemplo de la cuestión y más enfocado a lo inelástico, porque me dijeron que no lo podían entender, supongamos que yo tuviese la situación del alcohol en gel, que es algo que todos tenemos en claro porque es algo que está como muy de moda. Antes de que surgiera toda una cuestión con el tema de la pandemia y demás, supongamos que el precio era 50 y que se vendían, o sea, que se compraban, en realidad pues estoy hablando de la cantidad demandada, 100 unidades. Con el tema de la pandemia, por X motivo, no vamos a analizar por qué, ahora es 150. Entonces, en vez de consumirse 100 unidades, se consumieron 80. Fíjense, ya acá me doy cuenta, porque acá el precio aumentó mucho y la gente dejó de comprar en proporción poco. ¿Sí? No necesitamos saber matemáticas. Yo trato en economía, en turismo, trato de no darles cosas de matemáticas, eso lo tengo en claro, porque me lo dicen siempre los chicos en las clases presenciales. Pero fíjense, vamos a hacer el ejemplo matemático. Acá, sin saber nada de matemáticas, yo me doy cuenta que acá varió mucho y acá varió mucho menos. Entonces, de 50 a 150 el precio varió 100. Y de 100 a 80 la cantidad varió 20. Si yo eso lo mido porcentualmente, yo siempre tengo que ponerme en la situación inicial. Entonces, el precio de 50 era el precio original, representaba el todo. ¿Cuánto varió? 100. O sea, eso representa que varió un 200%. El precio varió un 200%. Vamos con la cantidad. La cantidad inicial era 100 y varió 20. Le pongo menos porque al aumentar el precio la cantidad demandada disminuyó. Este 20% que representa un 20%. Entonces fíjense que la elasticidad me mide cómo varía la cantidad cuando varió el precio porcentualmente. Cuando el precio varía un 200%, la cantidad varió solamente un 20%. Varió mucho menos. Por eso el resultado les da 0, por eso es inelástico. Ante una gran variación de precios,
la cantidad no varió. ¿Qué pasó con los productos, por ejemplo, las heladeras, los autos? Variaron los precios y la gente automáticamente, ¿qué empieza? Los deja de consumir mucho más. Entonces, primero porque no están relacionados con necesidades que son básicas. Después porque hay otro efecto que es el efecto ingreso. Entonces, todas esas cosas se juntan para decir, bueno, está bien, aumentar total, no es que yo puedo esperar. Pero hay determinadas situaciones y hay determinadas cuestiones que no tienen esa flexibilidad. Por ejemplo, ahora, si yo tengo que armar destinos turísticos, el otro día estaban hablando de un pasaporte que se iba a llamar pasaporte sanitario, que implicaba destinos donde la presencia de esta situación no se da o ya está solucionada. Esos destinos iban a ser considerados. Entonces, ese destino tiene algo de inelasticidad, porque va a estar relacionado con una necesidad. O sea, yo sé que voy a ese lugar y ese lugar no tiene posibilidades de que, o tiene muy pocas posibilidades de que una persona se enferme. Entonces, va a ser un destino donde independientemente del precio, las personas que estén en situación de poder demandarlo, lo van a demandar igual. En cambio, uno, donde hay mucha situación complicada en términos de salud, uno automáticamente lo va a dejar de consumir. Entonces, eso es lo que mide la elasticidad. Porque si yo estoy en la función de oferta de un producto que es elástico, hay situaciones que las tengo que ir viendo porque sé que un aumento de precios hace que mi cantidad varíe mucho más. Entonces puedo llegar a tener problemas. Ahora, si estoy en un mercado donde mi producto es inelástico, en general yo no voy a tener, o sea, yo voy a tener preocupaciones, pero no tantas como si estoy en un mercado elástico. Porque yo sé que el precio aguanta por la cuestión de rigidez. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Con respecto al gráfico de las funciones de la función de demanda, ese gráfico lo que les quiere decir que en la función de demanda yo también puedo ver los tres tipos de elasticidad y eso tiene que ver con el concepto de utilidad. Si yo no puedo consumir nada, si yo estoy en un lugar, estoy caminando porque me perdí, o estuve en una situación donde, por ejemplo ahora, donde no se podía comprar nada. Y a mí me encantan las medias lunas. Entonces, cuando se abre la posibilidad de comer medias lunas, pensándolo solamente en el consumo, les digo, la primera unidad que yo coma de medias lunas va a ser riquísima. Y voy a tener ganas de comer más. Entonces me voy a comer otra media luna. Y voy a seguir comiendo. Cuando coma la quinta media luna, ya miro la media luna y digo, bueno, listo, ya está. Viene la sexta media luna. Viene la séptima. No importa, están ahí las medias lunas. No le doy la misma importancia. Entonces, eso se verifica en la curva de demanda. Al principio, la curva de demanda en la parte de arriba es muy elástica porque hay un principio de escasez en relación con la utilidad. Si ustedes no pueden consumir nada y de pronto les dan la oportunidad de consumir algo, ahí una persona es muy flexible porque, digamos, yo voy a poner toda la intención para poder aumentar la cantidad demandada si algo cambió en el precio. Es decir, si yo no me podía comer, no podía tomar helado de la veneciana y el precio baja, en vez de 50 lo bajan a 35, entonces yo voy a poder empezar de nuevo a consumir una cantidad o dos cantidades. Me voy a arriesgar. Ahora, por más que baje el precio, va a llegar un momento en que más helado no voy a querer seguir consumiendo.
¿Por qué? Porque yo ya estoy satisfecha. Entonces, eso es lo que yo les quería mostrar en la función de demanda, que en la parte superior, como los precios son muy altos, que baje un poquito el precio, a mí me hace ser flexible, es decir, yo soy capaz de aumentar mucho más proporcionalmente la cantidad que voy a consumir en base a la variación del precio. Ahora, cuando yo estoy en la parte baja de la curva de la demanda, consumir 10, consumir 9, consumir 11, no cambia la situación, porque esa necesidad ya está satisfecha. Estoy en la parte donde la utilidad marginal ya está casi en cero, es decir, es decreciente, en cero. Consumir 10 unidades me genera la misma satisfacción que consumir 9 o consumir 11. No hago la diferencia. Y eso era lo que yo les quería explicar a través de los gráficos. Y otra cosa que les aclaro, yo no tomo nada de matemáticas, ven que no hay ningún cálculo, no hay nada, pero sí, obligatoriamente, hay veces que tengo que estar en el área de matemática para explicar algunas de las situaciones, por ejemplo esta, y de explicar matemáticamente por qué decimos que hay un mayor cambio porcentual de un lado y del otro. Pero yo no quiero eso, yo lo que quiero es que ustedes entiendan los conceptos, que el elástico significa que hay flexibilidad, que las cantidades varían mucho más que los precios, que inelástico es que las cantidades independientes del precio varían poco. Y eso uno lo tiene que ver y lo tiene que medir porque va a determinar cómo yo voy a categorizar el ámbito donde voy a estar desarrollando la actividad. Y va a depender de cómo van a ser después los ingresos a los que puedo acceder, que son temas que vamos a ver después. Entonces lo que yo quiero que les quede claro es esto, como también lo que significa la elasticidad de ingreso. Porque, por ejemplo, ahora hay un montón de bienes inferiores que están aumentando o se están desplazando sus demandas. Porque los cambios de ingresos hacen que esos bienes aparezcan y se comiencen a demandar, pero es por cambio de ingresos. Entonces, nosotros vamos a empezar a escuchar todos estos temas. Los escuchan no con el concepto específico, que fue lo que yo les expliqué en algunas explicaciones que les di de recortes periodísticos. Están implícitos. Ustedes los tienen que internalizar y entender por qué me está diciendo esto. Bueno, me dice esto por tal, tal y tal motivo. Entonces yo entiendo y sé cómo, con herramientas básicas, saber qué es lo que puede llegar a suceder y cómo yo puedo accionar. Eso es lo que, por lo menos yo quiero que ustedes se lleven de esta materia, estas cuestiones, de entender cómo podemos aplicar estos contenidos que nosotros estamos viendo en las distintas áreas. Y obviamente después ustedes lo van a aplicar mucho mejor, pero por lo menos ahora es ir viendo estas situaciones. Bueno, espero que haya quedado claro y si no, lo volvemos a repetir, no hay ningún problema.